Un anciano sin piernas ofrece ayudar con las maletas. La extraordinaria revelación oculta de Ye. En un pequeño pueblo de México, la calidez del sol acariciaba el rostro de don Julián, mientras se preparaba para la llegada de su familia. A pesar de haber perdido sus piernas en un accidente, su espíritu estaba intacto. Pero en esa tarde tranquila, su mirada se detuvo en G, una joven que intentaba con dificultad cargar varias maletas. Su cuerpo delgado apenas soportando la carga, algo en la forma en que luchaba resonó en don Julián, y sin pensarlo 2 veces se acercó a ella. «Déjame ayudarte», dijo con una voz llena de amabilidad. G detuvo su esfuerzo y, aunque al principio dudó, el brillo en los ojos del anciano la convenció. La ansiedad se movía en su interior. Sus sueños de superar las dificultades de su familia la llevaban a una encrucijada. Mientras don Julián la ayudaba, comenzaron a compartir sus historias, y las palabras del anciano se tejían con los miedos de la joven. Él, que había sacrificado tanto por sus seres queridos, hablaba de un legado familiar que podría significar mucho. Sin embargo, a Ye le atormentaba su propia realidad. ¿Podría dejar atrás a su familia por una oportunidad que tanto anhelaba? La presión se enroscaba en su pecho. «El legado de mi abuela, tengo que encontrarlo», murmuró don Julián, pero antes de que pudiera profundizar, la risa de su familia llenó el aire al llegar, como oleadas de amor y alegría. Pero ahí estaba G, estancada en su momento de revelación. Un torbellino de emociones la embargaba. Las expectativas de su familia pesaban sobre ella como una losa. La búsqueda de su identidad, de lo que realmente quería, estaba en juego. Respiraciones rápidas, mente agitada, sentía la culpa y el deseo luchando entre sí. La pregunta cortante flotaba en el aire. ¿Podía realmente elegir sus sueños sobre la familia? La intensidad de ese momento se volvió abrumadora, un nudo en su estómago, cuando sintió que su futuro pendía de un hilo. Chocaban los pensamientos. ¿Qué pasará si elijo mi camino? ¿Viviré con el remordimiento de dejar a mis padres solos? La mirada de don Julián la interpelaba, no necesitaba decir más. A veces, los caminos más difíciles son los que nos definen a nosotros mismos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita, y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero justo antes de que se iluminara el camino que Ye deseaba explorar, el sonido familiar de las charlas y risas de la familia la devolvió a la dura realidad. La angustia le punzaba el pecho. Don Julián sonreía, pero sus ojos reflejaban una profunda comprensión. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la difícil decisión entre su familia y sus sueños? La mirada del anciano era un recordatorio de que, a veces, las elecciones más complejas son las que nos llevan a descubrir quiénes somos en realidad. Todo en su interior estaba en vilo, y las respuestas parecían un mundo lejano. El aire estaba cargado de risas y alegría familiar, pero para G, ese calor humano palidecía en comparación con el alud de dudas que la mantenía en silencio. Mientras observaba a don Julián integrarse con su familia, sintió la presión del amor y la responsabilidad que la unían a sus padres. En ese momento de reflexión, las maletas caídas a su alrededor se convirtieron en un símbolo de sus propias cargas emocionales. ¿Eran esas maletas las oportunidades que había dejado atrás? Caminó lentamente hacia un rincón del pequeño jardín, cada paso resonando como un eco de sus conflictos internos. Esa búsqueda del legado familiar que mencionó don Julián la perseguía, pero no podía ignorar sus propias ambiciones. De repente se sintió compelida a confrontar su realidad. Cerró los ojos con fuerza intentando contener las lágrimas. Las visiones de una vida alejada de las expectativas familiares la abrumaban,
así como las encrucijadas que la habían llevado a este punto. Y, en medio de todo, sus sueños de ser diseñadora de moda volvían a atravesar su mente como flashes de luz. ¿Qué sucedería si persiguiera mi propio legado?, musitó para sí misma, consciente de que cada palabra era un pequeño paso hacia su autonomía. Fue en ese momento que decidió buscar a don Julián. Tal vez la sabiduría de un hombre que había conocido tanto el sacrificio como la esperanza podría ofrecerle la guía que anhelaba. Al acercarse a él, sintió que el miedo se mezclaba con una renovada determinación. «Don Julián, ¿puedo hablar con usted?», preguntó, su voz temblorosa, pero resuelta. El anciano, sentado en su silla de ruedas, alzó la mirada hacia ella con una curiosidad maternal. «Por supuesto, Ye. ¿Qué inquieta tu corazón?». Con una mezcla de nervios y valentía, Ye compartió sus pensamientos. «La verdad, estoy en una encrucijada. Necesito elegir entre lo que mis padres esperan de mí y lo que yo realmente deseo hacer con mi vida. No sé si puedo tenerlo todo». Su voz se quebró un poco, dando espacio a la vulnerabilidad que siempre había ocultado. Don Julián escuchó atentamente, como si cada palabra fuera un trozo de una historia que merecía ser contada. Finalmente, con un aire de calidez y firmeza, él respondió: «A veces, una elección no significa destruir la conexión con quienes amamos. A menudo, esas decisiones pueden darles más razón para estar orgullosos de ti». Las palabras del anciano resonaron en la mente de Ye, desafiando la narrativa que había permanecido vigente por tanto tiempo. Era posible que el camino hacia su propio sueño no implicara abandonar a su familia, sino redirigir su apoyo hacia un nuevo horizonte que podrían explorar juntas. Mientras esta idea comenzaba a arraigarse en su interior, un impulso repentino surgió. ¿Por qué no dedicar tiempo a practicar el diseño, explorar su creatividad? Aún con el riesgo de fallar, se dio cuenta que estaba lista para enfrentar sus miedos. Decidió que haría un boceto de una colección que uniera su historia familiar con sus aspiraciones. Un homenaje a don Julián y su abuela, fusionando su legado en algo tangible. El sol comenzaba a sumergirse en el horizonte cuando G, con renovada energía, le sonrió al anciano. «Gracias, don Julián. Creo que sé lo que tengo que hacer». La gratitud y la esperanza danzaban en su mirada. Justo cuando se alejaba, un grupo de personas entró al jardín, un nuevo aluvión de abrazos y sonrisas rodeando a don Julián. En algún lugar entre esas sombras familiares, Che sintió una incomodidad. ¿Qué pensaría su familia si diera el primer paso en este camino? La expectativa de los demás aún era una sombra obstinada, pero ese futuro incierto no podría sofocar su determinación. La necesidad de autoexplorarse ardía en su pecho, impulsando cada trazo que ya comenzaba a diseñar en su mente. Sin embargo, una pregunta persistente quedó latente en su interior. ¿Estará realmente dispuesta a enfrentarse a su familia con la verdad de los sueños que guarda? La respuesta no sería sencilla, pero estaba decidida. Era hora de crear su propio legado. Con el corazón palpitante y la mente llena de bocetos e ideas, Ye se encontró sola en su habitación esa noche. La oscuridad se cernía a su alrededor, pero su espíritu se iluminaba ante la posibilidad de un futuro propio. Sin embargo, el peso del legado familiar se posaba sobre sus hombros como una losa fría, y el miedo a la desaprobación de sus padres azotaba su interior. Mientras repasaba los colores de telas imaginarias y las formas de sus diseños en su mente, la falta de apoyo tangible la empujó a tomar una decisión crucial. Debía compartir sus aspiraciones con su familia. Disipar aquella sombra que se cernía sobre su deseo creativo era esencial para avanzar. La incertidumbre iba a requerir tanto su fuerza interna como un argumento poderoso a favor de perseguir su sueño. Al amanecer, la luz del día trajo consigo un nuevo determinismo. Ye se sentó con un cuaderno abierto frente a ella y comenzó a dibujar. Cada trazo era como un grito de libertad. Líneas que se entrelazaban y se cruzaban, formando diseños vibrantes. Uno de ellos,
Una blusa con patrones que recordaban la tradición familiar le pareció emblemático, un diseño que hablaba tanto de su herencia como de su individualidad. Fue en ese momento que entendió que su legado no sería una carga, sino una fuerza impulsora. No necesitaba renunciar a su familia, más bien, podría crear un puente entre su historia y su futuro. Al finalizar el boceto, su determinación se transformó en un vehemente deseo de presentarlo. Pero, ¿sería capaz de soportar la posibilidad de que su familia no entendiera? Cuando la tarde llegó, Ye reunió el valor necesario y decidió que era momento de enfrentarse a sus padres. Preparó su presentación en la mente, construyendo la narrativa que le permitiría explicar sus deseos. Sabía que debía enfocarse en la fusión de su amor por la moda y su deseo de honrar a quienes la precedieron. En el almuerzo familiar, mientras el aroma de la comida llenaba la casa, Ye sintió que cada bocado la acercaba más a la conversación que temía y deseaba llevar a cabo. Con el corazón en la boca, miró a su madre y a su padre. «Hay algo de lo que necesito hablar con ustedes», comenzó, sintiendo las miradas inquisitivas de ambos. Las palabras se entrelazaron con los temores y las esperanzas mientras exponía su idea. Los ojos de su madre se abrieron ligeramente, mientras su padre la miraba con una expresión mezcla de sorpresa y desconcierto. Ye habló sobre el boceto, sobre cómo temía que su búsqueda de ser diseñadora no supusiera un rechazo del legado familiar, sino que podría construir sobre él. Sin embargo, cuando terminó, un silencio incomodado llenó la sala, como si el aire hubiera dejado de moverse. La respuesta de sus padres no fue la que había esperado. Su madre frunció el ceño deliberando. Su padre, por otro lado, adoptó una postura defensiva, preocupado más por el futuro incierto que su hija parecía estar proponiendo que por su potencial. La conversación tomó un giro inesperado. Encontrándose en una defensa emocional, Ye se sintió más fuerte de lo que había imaginado. Las palabras comenzaron a fluir, defendiendo su sueño con la misma tenacidad que había puesto en su diseño. «Este es mi camino, y creo que puede ser enriquecedor para todos nosotros», dijo con la voz firme pero el corazón tambaleándose. La reacción tensa de la familia fue inmediata. A medida que sus respuestas se entrelazaban con las luchas y anhelos de sus propias vidas, Ye se dio cuenta de que el viaje no haría más que comenzar. Había llegado a un punto crítico, en el que su disposición para ser auténtica podría alterar las dinámicas familiares para siempre. Al terminar la discusión, una sensación de incertidumbre y desafío surgió en Ye. Sabía que el verdadero enfrentamiento sería con sí misma. Sería capaz de permanecer fiel a su naturaleza y a sus sueños, enfrentando los vientos de la resistencia familiar. Cuando la noche llegó, se sentó frente al boceto terminado, la colección que representaba su vida y sus deseos. Miró los trazos, sintiéndose renovada, pero a la expectativa del desafío que enfrentaría en su hogar, un nuevo concurso de creatividad y autoconocimiento. El espíritu de la lucha ya ardía dentro de ella. ¿Podría realmente encontrar su camino en medio de la oposición? ¿O su legado sería solo un eco de lo que una vez fue? La respuesta no estaba clara, pero estaba decidida a buscarla. Que pasó días sumida en la confusión y la expectativa. Cada momento se sentía como una espera interminable, por un cambio que parecía inalcanzable. La discusión con sus padres había desnudado sus miedos y realzado su determinación. Ahora, desde la mesa de su pequeño taller improvisado, debía encontrar la forma de transformar su dolor en creatividad. Mientras trabajaba en nuevos bocetos, sus pensamientos giraban. La blusa que había diseñado inicialmente había sido solo el comienzo. Sus ideas estaban tomando forma, desbordándose en colores y texturas que hablaban por sí solas. Sin embargo, cada conjunto que trazaba sobre el papel llevaba consigo la presión de demostrar su valía, de romper con las expectativas y, a la vez, honrar el legado familiar. Así, en vez de desanimarse, la angustia se convirtió en un combustible que alimentaba su creatividad. Decidió, de una vez por todas, preparar su primer proyecto real. Un desfile privado, una forma de presentar sus ideas antes de mostrarlas al mundo. Fiel a su esencia,
Jess se rodeó de materiales que evocaban su historia, fusionando elementos modernos con tradiciones que eran parte de su identidad. Era el comienzo de un cambio en su vida, y necesitaba dar ese paso. Cada tela que tocaba parecía susurrarle que podía tocar corazones con su diseño. Con frecuencia, se preguntaba si sus padres llegarían a comprender su visión. La valoración familiar que tanto había sido un peso, ahora podría ser un hilo conductor, una unión a la que volver cada vez que se sintiera perdida. Pero mientras su mente luchaba con la incertidumbre, un giro inesperado la llevó a un encuentro singular. Una tarde, tras una caminata por la plaza local para liberar la presión, se encontró con un anciano de mirada intensa y sonrisa enigmática. Él la observó mientras ella pasaba, una sintomatología de preocupación cruzando su cara. Sin pensar, se le acercó y, de manera sorprendente, le ofreció su ayuda con varias maletas que parecían pesadas no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Jess se detuvo, intrigada por la presencia de ese hombre, y la historia que probablemente llevaban consigo esas maletas. Se sintió conectada de inmediato, como si el anciano hubiera notado su lucha interna. Al ayudarle, él le compartió fragmentos de su vida, narrando aventuras y desventajas que nunca hubiera imaginado. Mientras él hablaba, Jess sintió que las palabras del anciano resonaban en su propia búsqueda de autenticidad. ¿Sabes? He recorrido el mundo cargando mis sueños y mis fracasos a cuestas, dijo el anciano, su voz profunda atravesando el bullicio de la plaza. Cada maleta que cargué me enseñó algo importante. Tienes que atreverte a abrirlas, a descubrir lo que hay dentro. Lo más valioso está en lo que eliges llevar contigo. Que tomó cada palabra como una revelación, como un espejo de su propia travesía. El anciano, a pesar de su condición, irradiaba una fuerza extraordinaria. Al separarse de él, sintió que su vida había cambiado desde el primer boceto. Ahora estaba decidida a abrir su propia maleta, a explorar sin temor lo que había comenzado. La combinación de la discusión familiar y la chispa de ese encuentro la conducía a una resuelta epifanía. Su camino como diseñadora no solo tendría que ver con la moda, sino con la historia que llevaría en cada diseño. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, dejándola envuelta en sombras y luces, un nuevo diseño emergió de su mente cargado de simbolismo, reflejando su viaje interior. Tal vez, solo tal vez, el legado que tanto le pesaba, también formaba parte de una luz que podría iluminar el camino que había decidido transitar. Con la inspiración renovada, se sentó nuevamente frente a su cuaderno, sus manos danzando sobre las páginas. Mientras trazaba líneas audaces y arriesgadas, se preguntó, ¿cuántas maletas más debía abrir para liberar su verdadera esencia? La respuesta, pensó, estaba a punto de emerger. A partir de ahora, el desafío no solo sería encontrar su voz, sino también desafiar los límites que ella misma se había impuesto, tanto interna como externamente. ¿Qué otros secretos escondía su historia que podría revelar? La inquietud por descubrirlo se apoderó de ella como un fuego que no podía apagar. Que se sumergió en su trabajo, el eco de las palabras del anciano resonando en su mente. Cada trazo en su cuaderno era un intento de capturar no solo una idea, sino la esencia de su viaje, una forma de abrir su propia maleta. La presión que había sentido respecto a su habilidad se transformaba en un reto, convertir su historia y su dolor en arte. Días pasaron, llevando sus bocetos a un nuevo nivel. En cada diseño, buscaba piezas que representaran momentos significativos de su vida. Optó por telas que evocaran recuerdos felices y otros que hablaran del dolor y la lucha. Así, su colección se volvió un reflejo de su ser, una narrativa visual que, sin duda, desbordaría su singularidad. Sin embargo, una inquietante duda se instaló en su mente. ¿Sería suficiente? ¿Lograría comunicar la profundidad de su mensaje ante un público que podría no entenderla? Una noche, tras muchas horas de trabajo, encontró un viejo diario familiar. Al abrirlo, el aroma del papel antiguo la envolvió y despertó memorias de su infancia. Mientras leía las historias de sus padres,
las luchas y sacrificios que habían enfrentado para mantener su legado, comprendió que no estaba sola en su camino. Su familia siempre había cargado sus propias maletas, algunas llenas de sueños, otras de fracasos, y su viaje ahora se entrelazaba con el de ellos. La realización fue abrumadora. En ese instante, Ye decidió que su desfile no debía ser solo un ejercicio de exhibición personal. Debía honrar también a aquellos que habían caminado antes que ella. Quería que su colección llevara un mensaje, que cada prenda contara una parte de una historia mayor que la suya, uniendo el pasado y el presente. Esa era la clave. Transmitir el significado detrás del diseño, la historia que había brotado de la vida misma. Con ese nuevo enfoque, comenzó a trabajar en una pieza central, una vestimenta que combinaría elementos de su herencia. Utilizó un tejido tradicional que había pertenecido a su abuela, fusionado con un corte moderno que le daría un aire contemporáneo. Mientras cosía, cada puntada era una declaración de intenciones, una forma de reivindicar su identidad y su lugar en el mundo de la moda. El entrelazado de lo antiguo con lo nuevo se sentía como un acto de resistencia. Sin embargo, la presión volvió a asomarse. Tenía que presentar su colección de una manera que capturara el corazón de quienes la vieran. Las inseguridades la atormentaban, pero a medida que se acercaba la fecha del desfile, la urgencia se transformó en impulso. Comenzó a preparar un discurso que acompañaría la presentación, una narración que explicaría la historia detrás de cada prenda y su significado. Si no puedo contar mi historia, pensaba, mi colección perderá todo sentido. Así cada día se dedicaba a practicar su discurso, a visualizar cómo sería la recepción de su trabajo. La combinación de emoción y nervios la mantenía despierta en noches prolongadas. Una tarde, tras otra jornada de ensayos, recibió un mensaje de un viejo amigo, uno que había estado presente en momentos significativos de su vida. Le invitó a una exhibición de jóvenes diseñadores, un evento que no podría ignorar. La incertidumbre se apoderó de ella. ¿Debería ir y mostrar un fragmento de lo que estaba creando? La posibilidad de que la crítica la confrontara de nuevo la llenó de dudas, pero ese roce con el mundo exterior era justo lo que necesitaba. Al final, optó por asistir, sabiendo que cualquier retroalimentación podría ser constructiva. A medida que se acercaba la noche del evento, una pregunta persistía. ¿Sería capaz de equilibrar el peso del legado familiar y su deseo de autenticidad? Solo el tiempo lo diría. Mientras se preparaba para salir, Ye se miró en el espejo. En sus ojos veía reflejada no solo la diseñadora que aspiraba a ser, sino también a la mujer que estaba aprendiendo a llevar sus maletas con orgullo. Entonces, sin más pensarlo, dio el primer paso hacia el evento, sintiendo la determinación elevarse en su pecho. La noche estaba llena de oportunidades. El momento de enfrentar su destino había llegado. ¿Estaba realmente lista para abrir la última maleta de su historia? La exhibición era un espacio vibrante y caótico. Los murmullos de los asistentes reverberaban como un eco lejano mientras Ye cruzaba la sala. El ruido apenas alcanzaba a empañar sus pensamientos. Se sentía como un pez en un océano de creatividades, cada diseñador con su propia narrativa visual, cada portafolio una ventana a la historia de alguien más. Con cada paso, su ansiedad crecía, desbordándose en un torbellino de emociones contradictorias. Al llegar al área de exhibición, buscó un rincón apartado donde pudiera observar sin ser vista. Sus manos temblaban. La realidad de su propia introducción al mundo de la moda se abalanzaba sobre ella. Había dejado de lado sus inseguridades. Ahora, enfrentaba la verdad de su valía. Sin embargo, un pensamiento persistente la visitaba. ¿Y si no era suficiente? Decidida a ver cómo presentaban otros su trabajo, se acercó a una serie de maniquíes adornados con diseños audaces. Un vestido brillante capturó su atención. Su creador había utilizado colores vibrantes y texturas llamativas para contar su propia historia de amor y desamor. Ye sintió un hormigueo en su interior, un atisbo de comprensión. Aquel diseñador había expuesto su vulnerabilidad al mundo, una respuesta visceral a su vida.
¿Podría hacer lo mismo? Pronto se vio atrapada por una conversación que surgió entre un grupo de diseñadores locales. Su voz, aunque suave, era firme al defender la autenticidad por encima de las tendencias. La moda debe ser un espejo de quién somos, no solo un reflejo de lo que otros quieren ver, decía con pasión. Che ansiaba unirse a la conversación, pero la reticencia se apoderó de ella. A pesar de su impulso, todavía había una barrera invisible que le impedía pronunciar su verdad. En ese momento, la voz del anciano que había conocido días atrás en un parque resonó en su mente. Las maletas que cargamos traen historias. No tengas miedo de abrirlas. Esa referencia la golpeó con fuerza. Las historias eran la fragua de la moda. En ese instante, comenzó a formular cómo podría atreverse a comunicar su mensaje. El tiempo pasaba, y Ye se dio cuenta de que había alcanzado un punto de inflexión. Después de defender su visión con el grupo de diseñadores, el miedo se transformó en determinación. Caminó hacia donde estaba su trabajo. Su corazón latía con fuerza, pero cada latido la acercaba más a la decisión de dar el paso final. Comenzó a hablar con algunos curiosos admiradores, explicando la historia detrás de cada pieza de su colección con un fervor inesperado. Les relataba cómo cada tela, cada color, hablaba de su legado, de sus luchas y triunfos. Al ver la atención en sus rostros, comprendió que no estaba sola. Su vulnerabilidad resonaba. Fue liberador. Sin embargo, a medida que se entregaba, el espacio comenzó a llenarse de críticos de la industria, voces que portaban la pesada armadura del escepticismo. Sus miradas cortantes la dejaban desarmada. ¿Podía realmente confiar en ella misma, en su voz frente a ellos? Esa duda la atravesó como un rayo en una tormenta. Al finalizar la noche, cuando los murmullos en el aire comenzaron a diluirse, sintió que había crecido. Se había aproximado a una verdad indiscutible sobre ella misma. Pero la presión de la próxima presentación de su colección la pesaba como una losa en su pecho. ¿Sería capaz de presentarse con la misma autenticidad que había encontrado esa noche? La incertidumbre se transformaba en combustible. Mientras regresaba a su apartamento, un nuevo fuego ardía en su interior, más cálido y brillante que el anterior. Sabía que estaba al borde de un descubrimiento decisivo. Al abrir la puerta de su hogar, los restos de la exhibición aún vibraban en su mente. Emergería como una diseñadora que no solo llevaría sus maletas, sino que las abriría y permitiría que su vida fluyera a través de sus creaciones. Pero, antes de que el momento culminante llegara, tenía que enfrentarse a una verdad inquietante. Estaba dispuesta a mostrar todas las capas de su ser, incluso las más crudas y auténticas al mundo. La noche estaba cargada de posibilidades desconocidas, y Ye sabía que el desafío real apenas comenzaba. ¿Sería capaz de alinearse con su propia voz y llevar la historia que anhelaba contar al mundo de frente? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y el tiempo corría. El sol se filtraba a través de las ventanas de su apartamento, bañando el espacio en una luz dorada que evocaba un nuevo comienzo. Ye se sentó en su mesa de trabajo rodeada de bocetos, telas y patrones. Su mente un torbellino de pensamientos e ideas. La exhibición seguía viva en su memoria. Las palabras de otros diseñadores resonaban, empujándola hacia un destino que aún no podía definir con certeza. Sin embargo, sabía que ese encuentro había destapado algo profundo en ella, algo que ansiaba descubrir. Comenzó el día repasando su colección. Frustrada, arrugó un boceto y lo lanzó al suelo. Se sentía atrapada en una red de expectativas, tanto externas como internas. Mientras hacía esto, recordaba las miradas de los críticos, afiladas como cuchillos, que parecían buscar las fallas en su creación en vez de su esencia. La duda volvió a susurrarle al oído. ¿Serás capaz de transmitir lo que realmente sientes? Decidió salir a caminar, buscando inspiración en el bullicio de la ciudad. Las calles, siempre en movimiento, parecían reflejar el caos de su mente. Tomó un profundo aliento sintiendo la necesidad de conectarse con lo que la rodeaba, de absorber experiencias que pudieran alimentar su arte.
En una pequeña plaza, admiró el juego de sombras que la luz había creado en el pavimento, los colores vibrantes de un mural cercano y los murmullos de las conversaciones ajenas. Había belleza en la imperfección, entendió, y eso la impulsó a reconsiderar su enfoque. Fue entonces cuando vio a un anciano sentado en un banco cercano, observando el ir y venir de los transeúntes. Su figura encorvada, sus piernas inmóviles, no desmerecían su presencia. Al contrario, había una dignidad en él que llamaba la atención. Jess se detuvo a contemplarlo, sintiendo una extraña conexión con su universo de historias ocultas. Sin pensarlo, se acercó. Él la miró con unos ojos brillantes que parecían conocer secretos y penas. ¿Te preocupan las maletas que llevas contigo, joven?, preguntó, con una voz profunda que resonaba como si llegara desde un lugar muy lejano. Jess se sorprendió por la pregunta, pero decidió abrir su corazón. Comenzó a articular su lucha interna, la presión de crear algo que realmente representara su ser. Con cada palabra, el anciano asentía, como si entendiera cada matiz de su vulnerabilidad. Le contó sobre la exhibición, su deseo de ser escuchada y el miedo que sentía al enfrentarse a la crítica de los demás. A veces lo que llevamos dentro es nuestro mayor tesoro, respondió el anciano. Pero también es un peso si no sabemos cómo compartirlo. No te angusties por lo que piensen los demás. Carga con esas maletas, ábrelas, y deja que el mundo vea lo que hay en ellas. Le tomó tiempo procesar sus palabras, pero en ese instante, algo en Jess comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que cada pieza que había concebido en su colección representaba fragmentos de su vida, sus alegrías, sus tristezas y sus miedos. No debía avergonzarse de mostrarlo. Era una herramienta poderosa que podía usar, no solo contra las críticas, sino como un puente de conexión con otros. Ese encuentro no solo había sido revelador, sino transformador. De regreso a casa, sintió la necesidad de redefinir su colección. Esto iba más allá de simplemente presentar moda. Se trataba de presentar un relato profundo, una historia que necesitaba salir a la luz. Para ello, sabía que tendría que despojarse de sus miedos y abrazar su autenticidad por completo. Cuando se sentó de nuevo frente a su mesa de trabajo, su mano se movía más rápidamente que su mente. Nuevas ideas brotaban, una explosión de color y textura que quería contar su verdad. Pero, por dentro, una pregunta persistía. ¿Qué sucedería si, al abrir su maleta, sus historias resultaran ser diferentes a lo que esperaba? La incertidumbre aumentaba, y esa noche, mientras soñaba entre bocetos y patrones, comprendió que estaba a punto de dar un salto crucial en su viaje. La presentación de la colección se acercaba rápido, y lo que el mundo descubriría estaba más allá de lo que jamás había imaginado. Se trataba de más que moda. Se trataba de una entrega total de su ser a través de su arte. Sin embargo, lo habitual chirrió en su mente. ¿Había realmente terminado de despojarse de todas las capas, listas para ser reveladas ante el mundo? El primer paso estaba tomado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. Estaba claro que había mucho más en juego de lo que había anticipado. La madrugada llegó sin piedad, y Jess se encontró de pie frente al espejo admirando su reflejo. El reflejo en el cristal no solo mostraba su rostro cansado, sino también una chispa de determinación que iluminaba su mirada. Sabía que era el momento de enfrentarse a sus miedos. La colección no solo representaba su trabajo, sino su esencia más profunda, las historias que antes había tenido miedo de contar. Se visualizaba a sí misma, ante el público, abriendo una maleta repleta de su vida. La presión se intensificaba. La exhibición se celebraría en solo una semana. Poco a poco, las horas se convertían en días, y con cada amanecer, el peso de las expectativas la seguía empujando hacia el abismo de la duda. Esa mañana, decidió que ya no sería la presa de su inseguridad. Abrió un archivo en su computadora titulado Historias de mi vida, y comenzó a escribir.
Lo que serían simples notas se transformaron en relatos vívidos sobre su infancia, su familia, los momentos de alegría y tristeza que habían tejido el tapiz de su ser. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su verdad. La inspiración surgía mientras She recordaba los colores de su barrio, las risas de los niños en la calle y el fragor de las voces familiares llenando su hogar. Fue entonces cuando comprendió que su colección debía capturar la vibración de esas memorias. Las telas se convertirían en narrativas, los cortes en climas emocionales. La magia de la moda no residía solo en la estética, sino en la capacidad de evocar sentimientos, de tocar el corazón. Con este nuevo enfoque, se sumergió en la creación. Las primeras piezas comenzaron a tomar forma, y cada una de ellas contaba una parte de su historia. El verde vibrante de una blusa resonaba con la alegría de los días soleados, mientras que el negro profundo de un vestido evocaba las sombras de pérdidas que había enfrentado. Jess se sentía liberada, como si cada puntada estuviera desatando los nudos que había mantenido atados en su interior. Sin embargo, a medida que la grandeza de su esfuerzo se hacía evidente, también lo hacía el miedo. El anciano, cuya sabiduría resonaba aún en su mente, le había ofrecido una pista sobre cómo compartir su tesoro interior. Pero una cosa era reflexionar sobre la vulnerabilidad, y otra completamente diferente era mostrarse al mundo tal como era. Con el avance de las costuras, mirarse al espejo se convertía en un ejercicio de valentía. Sus manos temblaban mientras vistió la primera prenda que había creado, sintiendo que cada hilo unía su identidad como diseñadora y como mujer. Un día, mientras organizaba sus bocetos y piezas terminadas, sonó su teléfono. Era un mensaje de una amiga, invitándola a una presentación de una diseñadora conocida en la ciudad. La inseguridad instantáneamente la asaltó, haciéndola vacilar. Era esa misma amiga quien había imaginado un futuro brillante para ella en la moda, pero ¿estaba realmente lista para compartir su nuevo camino? La dualidad entre el deseo de reconocimiento y el miedo al juicio le pisoteaba el estómago. Finalmente, decidió asistir. La noche del evento era una mezcla de luces brillantes y murmullos incesantes. Mientras caminaba entre los asistentes, su corazón latía con fuerza. Reconoció a varios críticos de la industria y a expertos que había admirado desde la distancia. Pero al ver cada mirada perdida en su día a día, empezó a comprender su propia historia, sus propias luchas. Después de algunos momentos de vacilación, tomó una decisión crucial: presentarse tal como era, a pesar de la incertidumbre. Estaba allí no solo para ser reconocida, sino para compartir su viaje. Su historia, al igual que sus diseños, merecía ser escuchada. Sintió una energía involucrándose en cada interacción, cada risa y miradas alentadoras de aquellos que la conocían. Al final de la noche, mientras regresaba a casa, la resplandor de lo vivido la acompañaba. Había tomado decisiones que la empujaban hacia la autenticidad, abrazando su verdad para exponerla al mundo. Pero también surgían nuevas preguntas. ¿Sería capaz de mantenerse firme en esta revelación ante la crítica? ¿Podría sobrevivir a la mirada fría de quienes deseaban desmantelar su obra? Con cada paso, Ye supo que solo había tocado la superficie de su viaje. Lo que había comenzado como un acto de crear moda, se estaba convirtiendo en un acto de valentía pura, de revelar su ser más profundo, retando no solo a otros, sino también a sí misma. Desde ese instante era imposible volver atrás. Tenía que avanzar, consciente de que la próxima revelación podría llevarla a enfrentar la verdad más temida. La posibilidad de ser verdaderamente entendida o ser vulnerable ante una indiferencia aterradora. Esa mañana, Ye se despertó sintiendo una mezcla de emoción y temor. El gran día estaba más cerca que nunca, y la ansiedad burbujeaba en su interior como un volcán a punto de erupcionar. Se sentó en la orilla de su cama, respirando profundamente, tratando de calmar su mente inquieta. La incertidumbre era abrumadora, pero entendía que allí, en su interior, residía una fuerza aún mayor. Decidió que era momento de consolidar sus pensamientos. Se sentó frente a su escritorio,
rodeada de bocetos y muestras de tela. Cada pieza que había creado no solo era un producto de su habilidad, sino también un testimonio de su proceso emocional. Con determinación, escribió sobre lo que sentía, reflejando no solo sus esperanzas, sino también sus temores más profundos. ¿Qué pasaría si fracaso? ¿Si mi historia no resuena con los demás? Se preguntó, dejando que la tinta en el papel atrapara su inquietud. Mientras escribía, recordó la frase del anciano: «La verdadera magia está en la conexión humana». Así, comenzó a pensar en los espectadores de su colección. No eran solo críticos de moda ni expertos en tendencias, eran personas que, al igual que ella, llevaban consigo cargas emocionales y anhelos. Se dio cuenta de que, cuando finalmente compartiera su colección, no solo expondría prendas, sino un espejo de su ser, invitaría a otros a ver sus propias historias reflejadas en sus creaciones. Con una renovada claridad, decidió poner a prueba su visión. Tomó los bocetos más representativos y los colocó en una pizarra, apostando por un enfoque interactivo. Cada prenda llevaría un pequeño relato que describía la inspiración detrás de ella. Así, el espectador no solo vería una pieza de ropa, sino una historia viviente. A medida que desarrollaba esta idea, su confianza crecía. La vulnerabilidad ya no era una carga, sino una herramienta poderosa para conectar con los demás. Mientras tanto, los días pasaban rápidamente, y el momento de la verdad se acercaba. Jess se dedicó a perfeccionar sus diseños, prestando atención a cada detalle. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la exhibición, esa antigua voz de autocrítica llenaba su mente. ¿Serás capaz de soportar la crítica?, se repetía. La posibilidad del rechazo comenzaba a transformarse en un monstruo gigante dentro de ella, y cada costura parecía pesar más. En una noche de desvelo después de una larga jornada de trabajo, se vio obligada a confrontar sus propios fantasmas. Se sentó en el suelo de su taller, rodeada de tela y hilos, y lloró con toda la fuerza que había acumulado. En ese instante de vulnerabilidad, su mente hizo clic. Comprendió que el miedo no era un enemigo, sino un passage a la compasión por uno mismo. Era el momento de dejarlo ir y abrazar no solo su arte, sino también el viaje personal que había recorrido hasta allí. Aliviada, Jess se levantó y miró las prendas que había creado. Cada una de ellas era un fragmento de su historia, y reflejaba no solo sus luchas, sino también sus triunfos. Tengo derecho a ser escuchada y vista, pensó, sintiendo una oleada de autocuidado fluir a través de ella. Esa noche, tomó una decisión crucial que cambiaría su rumbo. Iba a invitar a sus amigos más cercanos a una vista preliminar de su colección. Era su manera de hacer las paces con el miedo y convertirlo en un acto de valentía. Mientras enviaba esas invitaciones, su corazón latía con una mezcla de emoción y nervios. Era una apuesta hacia lo desconocido, pero estaba cansada de ser prisionera de sus inseguridades. Al finalizar la noche, mientras apagaba las luces de su taller, sentía el murmullo de su nueva realidad. Ya no importaba lo que pensaran los críticos, lo que realmente contaba era la autenticidad que había logrado expresar. Sin embargo, esa sensación de liberación estaba empañada por una nueva preocupación. ¿Reaccionarían bien sus amigos? ¿Sus historias resonarían con ellos o, por el contrario, la llevarían a la dura realidad de reconsiderar su camino? La melodía del pánico comenzaba a sonar de nuevo en su interior. Tal vez, la verdadera prueba no sería la exhibición, sino su primer avance hacia la exposición emocional. Jess sabía que el próximo paso la llevaría a enfrentar no solo observadores, sino a sí misma, despojándose de las capas de miedo de una vez por todas. ¿Sería capaz de soportar la verdad que pudiera emerger de ese encuentro? El ecosistema emocional que acababa de construir comenzaba a tambalearse bajo el peso de sus dudas. La mente de Ye bullía con preguntas, y solo un sentido permanecía claro. Estaba a punto de descubrir lo más profundo de su ser. El gran día finalmente llegó. Cuando Ye despertó aquella mañana,
El sol iluminaba su habitación con un resplandor cálido que parecía celebrar el nuevo comienzo que estaba a punto de enfrentar. Se sentó en la cama y cerró los ojos, respirando profundamente para aquietar su mente inquieta. La exhibición de su colección estaba a solo unas horas, y el peso de las expectativas la envolvía. Con cada prenda de su colección, había entrelazado su historia personal, sus temores y esperanzas. No solo eran piezas de moda, eran fragmentos de su vida, productos de una búsqueda incansable de autenticidad. A medida que se preparaba, un reflejo de determinación se asomaba en su mirada. Sabía que no solo presentaría su trabajo, sino que compartiría una parte esencial de sí misma. Al llegar al lugar de la exhibición, un aire de nerviosismo y emoción llenaba el ambiente. La sala estaba adornada con luces brillantes y un murmullo vibrante de conversaciones llenaba el aire. Cada rincón parecía rebosar creatividad, pero en su interior resonaba una mezcla de anticipación y temor. Mientras Ye se preparaba tras el telón, repasó las historias que había decidido compartir junto a cada prenda. Cada relato era un hilo que conectaba su vida con la de los demás. Un gesto que evidenciaba la fragilidad y la belleza de ser humano. Se sintió respaldada por la sabiduría del anciano que había conocido en el parque. Ahora entendía que abrir sus maletas no significaba cargar con el peso de sus inseguridades, sino mostrarse tal como era. Cuando llegó el momento de salir al escenario, el corazón de Ye latía con fuerza, pero su decisión de ser auténtica la impulsó a dar un paso hacia adelante. La luz del reflejo cayó sobre su figura mientras se enfrentaba a la audiencia. Las miradas curiosas la enfocaban, y en lugar de sentirse intimidada, un nuevo tipo de poder la envolvió. Hoy, no soy solo una diseñadora, pensó. Soy la narradora de mi historia. Comenzó a presentar su colección, explicando el significado detrás de cada prenda, y cómo su viaje personal había influido en su creación. Habló de su legado, de su lucha por encontrar su voz en medio de la presión familiar y el miedo a la crítica. Las palabras fluyeron de su boca, y a medida que compartía su historia, las tensiones que alguna vez la rodearon empezaron a desvanecerse. Los rostros del público comenzaron a vislumbrar una variedad de reacciones. Asombro, identificación, y finalmente, aplausos. El eco de su autenticidad reverberó en la sala, y sintió que finalmente había encontrado su lugar. Los murmullos de la audiencia se transformaron en elogios y miradas comprensivas. Un testimonio de que su mensaje había conectado en un nivel profundo. Al finalizar la presentación y tras el desfile de modelos luciendo sus diseños, Ye sintió cómo una ola de reconocimiento la envolvía. Las palabras de aliento y admiración que surgieron de la multitud fueron como caricias para su corazón. Había logrado no solo ser vista, sino comprendida. La ansiedad que había estado acumulando se disipó en una sensación de plenitud y logro auténtico. Después de la exhibición, se acercó a un grupo de asistentes que se habían emocionado con su historia. La conexión era palpable. Ye entendió que a través de sus diseños había logrado abrir una puerta al diálogo sobre los miedos y sueños compartidos. Ya no era solo una diseñadora. Se había convertido en un puente entre experiencias, una defensora de la autenticidad. Regresó a casa con la sensación de haber conquistado un terreno inexplorado. Se sentó en su mesa de trabajo y observó las prendas que aún quedaban, cada una repleta de significado. Inspirada por el apoyo que había recibido, decidió que su próxima tarea sería crear una colección que integrara los relatos de quienes habían visitado su exhibición, con el fin de homenajear sus historias y esas maletas que llevaban consigo. La transformación de Ye no solo se reflejó en la respuesta de la audiencia, sino en la confianza que había cultivado en su interior. Había aprendido que la autenticidad no es solo una declaración personal, sino una forma de unir almas a través de la vulnerabilidad. No temía abrir sus propias maletas. Sabía que cada historia contenía la semilla de su crecimiento. Así, mirando hacia el futuro, Ye se sintió más segura que nunca. Era el momento de seguir adelante, de permitir que su creatividad floreciera sin restricciones. Su legado sería uno de luz,
de autenticidad y conexión, y con esta certeza, tomó un lápiz, dibujó una nueva idea y dejó que su imaginación volara libremente, lista para conquistar nuevos horizontes. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que nuestras historias alcancen más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.